días, hermanos. Dios les bendiga. Qué gozo verlos, en verdad, hoy, mucho más que podemos vernos todos juntos sin necesidad de tener que dividirnos en 3 servicios distintos. Espero que usted también esté alegre de poder ver a su hermano, principalmente a aquellos que normalmente no podía ver debido a que no coincidía tal vez en el servicio al que usted asistía. Así que procure, antes de irse, saludar a sus hermanos, principalmente a aquellos que tal vez tenga no sé cuántos domingos que no ve por no poder coincidir. Y sigamos orando, hermanos, para que esto pueda ser la norma y que no sea la excepción. Estamos muy agradecidos con Dios que nos permite tenerlo, porque es más de lo que pensamos podríamos tener, pero sigamos orando porque es nuestro deseo que esta pueda ser lo normal para nosotros. Vernos a todos. Aquí hay hermanos de diferentes partes de Panamá, no solo de Panamá Oeste, así que demos gracias a Dios por eso y recuerde saludar a su hermano. Una cosa que me agrada de poder tener un solo culto es que podemos cantar más, así que hermanos, también demos gracias a Dios por eso, que hay oportunidad de cantarle más a Dios. Pero también es importante y nunca reemplazar la palabra, y es a eso que venimos hoy, a continuar entonces con nuestra serie en Jueces. Yo supongo que saben qué capítulo nos toca. Es Jueces 18. Jueces 18 es el pasaje que nos toca hoy. Y vamos a ver todo el capítulo. Así que pueden ir buscando Jueces 18 y voy a leerlo. Me acompañan ahí en la lectura en su mente. En aquellos días no había rey en Israel, y por aquel tiempo la tribu de los danitas buscaba para sí una heredad donde habitar, porque hasta entonces ninguna heredad se le había asignado, como le correspondía entre las tribus de Israel. Los hijos de Dan enviaron de su tribu, de entre todos ellos, a 5 hombres valientes de Sora y Estaol, a reconocer la tierra y a explorarla. Y les dijeron: vayan, exploren la tierra, y llegaron a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía, y se hospedaron allí. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá le dijeron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar y qué tienes aquí? Él les dijo: así y de esta manera me ha hecho Micaía, me ha tomado a sueldo y ahora soy su sacerdote. Y le dijeron: te rogamos que consultes a Dios para saber si el camino en que vamos será próspero. El sacerdote les respondió: vayan en paz, el camino en que andan tiene la aprobación del Señor. Entonces los 5 hombres salieron y llegaron a Lais, y vieron al pueblo que había en ella viviendo en seguridad, tranquilo y confiado, según la costumbre de los sidonios, porque no había gobernante humillándolos en nada en aquella tierra, y estaban lejos de los sidonios, no tenían relaciones con nadie. Al regresar a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron: ¿qué noticias tienen? Y ellos le respondieron: levántense, subamos contra ellos, porque hemos visto la tierra, la cual es muy buena. ¿Estarán pues quietos? No se demoren en ir para entrar a tomar posesión de la tierra. Cuando entren, llegarán a un pueblo confiado, con una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Es un lugar donde no falta nada de lo que hay sobre la tierra. Entonces, de la familia de los danitas, de Sora y de Estaol, salieron 600 hombres con armas de guerra. Subieron y acamparon en Kiriat Jearim de Judá. Por tanto, llamaron a aquel lugar Mahané Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. De allí pasaron a la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Y los 5 hombres que fueron a reconocer la región de Lais le dijeron a sus parientes: ¿no saben que en estas casas hay un efod, ídolos domésticos, una imagen tallada y una imagen de fundición? Ahora pues consideren lo que deben hacer. Allí se desviaron y llegaron a la casa del joven levita, a la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres armados con sus armas de guerra, que eran de los hijos de Dan, se pusieron a la entrada de la puerta. Y los 5 hombres que fueron a reconocer la tierra subieron y entraron allí y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición, mientras el sacerdote estaba junto a la entrada de la puerta con los 600 hombres con armas de guerra. Cuando aquellos entraron a la casa de Micaía y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición, el sacerdote les dijo:
¿qué hacen? Ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros, y sé padre y sacerdote para nosotros. ¿Es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, y tomó el efod, los ídolos domésticos y la imagen tallada, y se fue en medio del pueblo. Entonces ellos se volvieron y salieron, y pusieron los niños, el ganado y sus bienes por delante. Cuando se alejaron de la casa de Micaía, los hombres que estaban en las casas cerca de la casa de Micaía, se juntaron y alcanzaron a los hijos de Dan. Y gritaron a los hijos de Dan. Y estos se volvieron y dijeron a Micaía, ¿qué te pasa, que has juntado gente? Y él respondió, ustedes se han llevado a mis dioses que yo hice, también al sacerdote, y se han marchado. ¿Y qué me queda? ¿Cómo pues dicen, qué pasa? Los hijos de Dan le dijeron, que no se oiga tu voz entre nosotros, no sea que caigan sobre ti hombres fieros y pierdas tu vida y las vidas de los de tu casa. Y los hijos de Dan prosiguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran muy fuertes para él, dio la vuelta y regresó a su casa. Entonces los danitas tomaron lo que Micaía había hecho y el sacerdote que le había pertenecido, y llegaron a Lais, un pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada e incendiaron la ciudad. Y no había nadie que la librara, porque estaban lejos de Sidón, en el valle que queda cerca entre Bet-Rehob, y ellos no tenían trato con nadie. Después los danitas reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Le pusieron el nombre de Dan a la ciudad, según el nombre de Dan su padre, que le nació a Israel. Por el nombre de la ciudad anteriormente era Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de los danitas, hasta el día del cautiverio de la tierra. Levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Oremos, hermanos. Padre, gracias por la oportunidad de exponer tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder tenerla a disposición nuestra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos permite entenderla, vivirla. Sin Él sería imposible. Te ruego, Padre, que hoy seas tú quien hables, sea tu palabra la que haga la obra en cada uno de nosotros, que podamos entender el mensaje de este texto, aplicarlo a nuestra vida, poder vivirlo y poder también enseñarlo, poder proclamarlo a toda voz. Este mundo necesita escuchar tu palabra. Nosotros necesitamos tu palabra. Que por favor nunca escasee tu palabra en medio de este pueblo. Amén. El título de la prédica es Efectos de una falsa religión. Efectos de una falsa religión. Y una religión es un conjunto de creencias que determinan el comportamiento de las personas. De manera que todos, los seres humanos, todos tenemos religiones. El cristianismo es una religión, de hecho. Eso de que el cristianismo no es religión, eso es mentira. El cristianismo es religión, basada en los principios bíblicos. Hasta los ateos y agnósticos tienen religión, porque cada ser humano tiene una serie de creencias que es la que determina cómo viven, cómo actúan. Todos somos seres religiosos por naturaleza. Todos adoramos algo. Al propio ser, la naturaleza, a una persona, un sistema de creencias, un sistema político, lo que sea. Todos adoramos algo. Y en esta porción vamos a ver el efecto de una falsa religión. Cómo se ve una religión sin Dios. Cómo nos vemos cuando dejamos a Dios por fuera. El pasaje anterior de Jueces 17 y este pasaje de Jueces 18, ambos, ponen en perspectiva cómo estaba la vida en Israel en cuanto a los habitantes, en cuanto a los ciudadanos, pero haciendo énfasis específico en su adoración falsa. Los siguientes pasajes del 19 y 20 y 21 vamos a ver cómo se veía la sociedad en lo moral. 17 y 18, que es el que hoy tenemos, 18, cómo se veía en la falsa adoración. Algo importante que quiero que noten en el pasaje anterior y en este, puede que se mencione la palabra Señor, Dios, pero Dios no participa activamente nunca, está ausente.
Leímos pasajes anteriores donde decía, y Dios tuvo compasión y levantó un juez, y Dios hizo esto. En el 17 y en el 18, Dios no está haciendo nada de esto en ninguno de los lados. Dios está ausente en toda esta adoración, en todo este relato. Primeramente vamos a ver por qué una falsa religión es mala. Una falsa religión nos aleja de los propósitos de Dios. Nos aleja de los propósitos de Dios. Esta narración empieza contando que los danitas salieron a buscar territorio. Todas las tribus tenían territorio, pero los danitas no tenían territorio. ¿Por qué no tenían territorio? El libro de Josué no fue escrito al momento que Josué estaba vivo. Se escribió después. Muy probablemente al mismo tiempo que el libro de Jueces, y muy probablemente fue el mismo autor que escribió Josué el que escribió Jueces. Así que cuando vemos el libro de Josué, podemos usarlo como referencia, porque nos cuenta cosas que pasaron después de Josué. Así que vayamos un momento al libro de Josué para entender qué estaba pasando. Josué 13, del 1 al 5. Lee solamente el primer versículo, ustedes pueden leer lo demás después. Dice el primer versículo: cuando Josué ya era viejo, el Señor le dijo, tú ya eres anciano y todavía queda mucha tierra por conquistar. Y en el siguiente versículo le dice cuáles eran esas tierras, a quiénes les pertenecían. Estaba Josué a punto de morir y faltaba territorio por conquistar, que iban a poder conquistar, lo iban a poder hacer por fe, porque debían confiar en que Dios les dijo, tienen la victoria, ustedes van a lograr ganarle a esos pueblos por más que parezcan fuertes. Y aquí siempre vale la pena aclarar que el actuar por fe es precisamente esto: obedecer a la palabra de Dios. Actuar por fe no es decir, yo voy a hacer, inserte el deseo de usted por fe. Yo voy a hacer esto, a comprar esto, a lograr esto por fe. Si Dios no le dijo eso, eso no es fe. Eso es capricho. Actuar por fe es, Dios me dijo que yo haga esto, yo lo voy a hacer, aunque no lo vea. Es ahí la definición de Hebreos 11. Aunque no lo entienda, aunque no lo vea, yo lo voy a hacer. Inclusive si es en contra de lo que yo quiero. Eso es actuar por fe. Si la Biblia no lo dice, no lo haré. Y si lo dice, lo haré, aunque no quiera, por fe. En Jueces 1 nos damos cuenta que los israelitas no obedecieron lo que Dios le dijo a Josué: falta esta tierra, conquístenla. Empezaron más o menos porque Judá sí sube después que Josué muere y conquista el territorio que le tocaba y lo ocupan. Pero veamos Jueces 1 un momento, volvamos allá. Y dice el versículo 34: entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Los hijos de Dan estaban en el valle, porque la tierra que le tocaba conquistar no la conquistaron. Los amorreos lo echaron al valle. Y este relato empieza con los hijos de Dan en el valle diciendo: tenemos que conquistar. Josué 19 dice en el versículo 47, por el territorio de los hijos, desde el versículo 40, la séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, y el territorio de su herencia fue Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Hetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Benebarak, Hat Rimón, Mejarcón, Racón, con el territorio junto a Jope. Por el territorio de los hijos de Dan continuaba más allá de estas, porque los hijos de Dan subieron y lucharon contra Lesem o Lais, en la misma ciudad, la que vamos a ver acá. Le hirieron a filo de espada, la poseyeron y se establecieron en ella, y a Lesem o Lais, que es la misma ciudad, la llamaron Dan, según el nombre de Dan su padre. O sea, este pasaje que muestra aquí Josué es lo que estamos viendo ahora en Jueces 18. El punto era que los danitas eran la tribu más débil de todas. Fueron los últimos en conquistar territorio. De hecho, como ven, todas las otras tribus ya tenían su espacio, menos ellos. Ellos todavía estaban en las montañas. Habían sido forzados a vivir allá porque no fueron valientes ni obedientes en hacer lo que Dios mandó. Pero en este pasaje dicen,
empezando, que los de Dan fueron a buscar dónde vivir. ¿Por qué estaban buscando dónde vivir? Ellos no necesitaban buscar dónde vivir. Ya Dios les había dicho dónde tenían que ir. El detalle que ellos dijeron, no, que ese pueblo está muy difícil, vamos a buscar otro más fácil. La voluntad de Dios yo creo que no es lo mejor en este caso. Así que nos toca buscar otro lugar. Ellos estaban diciendo que la voluntad de Dios era mala y deciden hacer lo que les daba la gana. Vamos por otro lugar. Hermanos, lo que Dios diga siempre es mejor. Siempre. No importa si parece difícil, no importa si hubo problemas, no importa qué haya pasado, siempre es mejor. ¿Y cómo podemos decir esto? Porque la Biblia nos dice que Él es bueno, amoroso, misericordioso y que obra en favor de sus hijos y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si estás considerando dejar la voluntad de Dios porque crees que es amarga, tediosa, mala, y estoy 100% seguro y no tengo dudas, es muy probable que lo estés haciendo con tus fuerzas. Porque tal vez no conoces a Dios o no lo conoces tanto como para confiar en Él. Y hermanos, todos estamos en ese proceso de empezar a aprender a depender de Dios. Abraham a los 75 años no hubiese podido hacer lo que hizo a los 99, a los 100, cuando le dijeron, ve, ofrece a tu hijo Isaac. Antes de eso, Abraham falló, creyendo que podía decidir algo mejor que Dios. Dios le dijo, tiene un hijo. Él dice, bueno, seguramente tiene que ser con mi criada porque mi mujer no puede y yo voy a cambiar la voluntad de Dios. Y no salió bien. Cuando se fue huyendo para Egipto, cuando se fue huyendo para Abimelech, allá también le fue mal, creyendo que su voluntad, su idea genuina, maravillosa, iba a ser mejor que la voluntad de Dios. Nunca fue mejor. Después de todos esos choques, Abraham dice, yo no tengo que dudar más de ti, lo que tú digas es mejor, y aunque parece una locura que tengan que matar a Isaac, lo voy a matar, si eso es lo que tú quieres. Dios lo estaba probando para que él pudiera depender de Él. Y nos toca a nosotros poder hacer eso. Tenemos que aprender a ir confiando en Dios y obedecer su mandato. No parecía fácil. De hecho, era imposible que Abraham y Sara tuvieran hijos. Pero si Dios lo dice, es porque es posible. Dios le pide que ame a sus enemigos. Eso parece imposible y de hecho lo es. Pero con el Señor es posible si Él lo manda. Dios le pide que perdone cuando parece difícil perdonar. Pero con el Señor es posible. Confiemos en Dios. Obedezcamos el mandato que Dios nos haya dado. Nunca nuestra idea va a ser mejor que la de Dios. La voluntad de Dios no necesita sugerencias ni correcciones. Obedezcamos lo que Dios manda. Amemos a nuestras esposas, respetemos a nuestros esposos, honremos a nuestros padres, trabaje dando lo mejor, ore, lea la Biblia. Siempre será mejor obedecer a Dios. Así que la expedición arranca mal, porque los de Dan salen buscando una voluntad distinta a la de Dios. Otro lugar que no fue el que Dios les dijo, porque dicen ese lugar es muy difícil, no podemos con los amorreos. Y en su expedición llegan y se quedan en la casa de Micaía, el que vimos el pasaje anterior, Jueces 17. Y reconocen a Levita. Tal vez lo conocían o el acento de Levita le hacía entender que era de Judá. El punto es que ahora los de Dan, esos 5 exploradores, parecen mostrar un carácter piadoso. Parece, porque ellos están en desobediencia a Dios, pero llegan allá y le dicen, tú puedes consultarle a Dios si estamos bien o no. Qué ironía. No, y para rematar, entonces le van a preguntar a Levita que anda en apostasía, que sea ese el sacerdote que les va a decir si están bien o están mal. Nada bueno podía salir de ahí. De Levita no iba a salir palabra de Dios jamás. Recordemos el verso 1 de este texto. En aquellos días no había rey en Israel, y eso nos recuerda lo que leímos en Jueces 17:6. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Cuando Dios no está presente, no habrá palabra de Dios. Y cuando Dios no está presente, habrá hipocresía en la búsqueda de Dios. Hoy muchas iglesias, supuestamente cristianas, supuestamente protestantes, evangélicas, andan, según ellos, hablando de parte de Dios, pero haciendo todo lo que Dios condena.
permitiendo matrimonios homosexuales, motivando el divorcio, ordenando mujeres y hombres a cargos que no deberían. Hable con ellos y se dará cuenta que en realidad no tienen base bíblica real. Andan actuando simplemente en base a su propia opinión. Es que yo no juzgo, que Dios entiende. En el fondo, hermanos, es lo mismo. Cada uno hace lo que le parece bien ante sus propios ojos. Necesitamos ir a la palabra, que sea ella la que nos diga qué hacer. Aléjese de cualquier iglesia que no se apega a la palabra de Dios y no escucha a nadie, ni pida consejo a nadie que diga hablar de parte de Dios, que hable en contra de la Biblia. Usted ve cada procesión católica, la gente pagando mandas y haciendo sacrificios, y supuestamente los sacerdotes hablando de parte de Dios, pero Dios no está ahí por ningún lado. Si los danitas conocieran a Dios, si hubiesen conocido a Dios, no hubiesen consultado nada. Lo único que los danitas tenían que hacer era obedecer lo que Dios había dicho. Y si el levita conocía a Dios, le hubiese dicho que regresasen y fuesen a conquistar la tierra que Dios les había dado. Hay cosas, hermanos, por las cuales no tenemos que orar. Esto suena como contradictorio, es cuando hay que orar sin cesar. Pero hay cosas por las que no tenemos que orar. Por ejemplo, si usted le gusta a alguien que no es cristiano, usted no va al Señor, ¿será que esa puede ser la mujer o el hombre para mi vida? Cuando eso está abiertamente en contra de la palabra de Dios, esas cosas no se oran. Es simplemente ora en todo caso, Señor, quítame el deseo que tengo por esa persona. Pero yo necesito preguntarle a Dios si puede ser que tal vez aquí Él contradiga su palabra. O una mujer que diga, yo creo que puedo predicar, yo puedo muy bien, Señor, ¿será que tú quieres que yo sea pastora? No ore por eso. Si usted tiene el deseo de ser pastora, reconozca que esto está en contra de Dios y pídele a Dios que le quite eso y que le permita someterse a su palabra. Es que yo no quiero amar más a mi esposo, no quiero amar más a mi esposa. ¿Será que Dios quiere que no estemos juntos? Jamás. La Biblia dice que Él repudia el divorcio. Por tanto, necesitamos ir delante de Dios a hacer lo que Él pide. No oremos por lo que Dios pide explícitamente en su palabra. No le pregunte si tal vez pueda ser bueno que yo tenga una imagen en mi casa. O que tal vez yo pueda robar porque no tengo trabajo y la pandemia me dejó sin recursos. Robar es malo siempre. No importa la consecuencia. No importa el estado. Es que es una gallina. Le turno una gallina al vecino. Eso no es como para que me metan preso. Es una gallina nada más. No pasa nada. Nunca el pecado va a estar justificado. Nunca. Los exploradores ven la tierra y la ven fácil. Un pueblo confiado y débil. Pensaban que iba a ser una victoria sencilla y lo fue, y empeñan su campaña militar para conquistar la tierra. Pero antes de eso llegan a la casa de Micaía de nuevo para llevarse a los ídolos y a levita. Y aquí vemos la siguiente parte de una falsa religión. La falsa religión no ofende. La falsa religión no ofende. Entonces ahora ustedes me preguntan, pastor, ¿significa que yo tengo que ofender a la gente? No, tampoco. Entonces, ¿cómo es esto? El levita supuestamente representaba la religión, representaba a Dios, representaba al que podía hacer la conexión entre Dios y el pueblo. Pero ese levita estaba cool, chévere. Ese hombre habla lo que la gente quería oír. Cuídese de ir a lugares que lo halaguen y no les presenten la verdad, porque la verdad ofende. A Jesús no le importó decir la verdad aunque ofendiera. Eso no significa que no hay que decirlo con amor. Hay que decirlo con amor, pero diga la verdad. Por ejemplo, el levita no tenía que decir, ustedes lo que son unos rebeldes, cobardes, lárguense de aquí y vayan y conquisten lo que yo les digo. Él no tenía que decirlo de esa manera, pero él podía decirles, miren, Dios les ha dicho cuál tierra conquistar y no es a donde se dirigen. Vayan y obedezcan a Dios. Hay diferencia, pero amable o no amable, ese mensaje no era lo que querían escuchar los hijos de Dan. Los hijos de Dan querían escuchar, vamos bien. El hecho de que usted lo diga con amor no significa que va a ser agradable. A la gente no le va a gustar escuchar la verdad. A la gente no le va a gustar escuchar que le digan, tú estás en pecado. Eso suena duro. Eso ofende. A los fariseos les molestó un montón cuando Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. Víboras. Palabras de Jesús.
Es necesario decir la verdad siempre. Si en verdad tenemos amor por los demás, diremos la verdad. Con gracia, pero nunca deje de decir la verdad. Que la gente no lo va a querer, sin duda alguna, Jesús ya lo pronosticó y nos anunció. La gente lo va a odiar. Dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también. No se sorprendan. Digamos la verdad siempre. Hoy hay muchas personas supuestamente cristianas que andan dando un mensaje acerca de victimizar a las personas. El mensaje suele ser, a ti te marginalizaron, a ti te discriminaron, te traicionaron, te dañaron, etc. Dios tiene un mejor lugar para ti, allá no te valoraron, ven acá. Esa gente hace que usted se sienta importante y que diga, yo valgo más y merezco algo mejor. Y esa es una gran mentira del diablo. Porque ese mensaje no tiene evangelio, ese mensaje no tiene perdón. Usted y yo somos pecadores y no merecemos nada. Usted y yo merecemos la muerte. No importa qué le hayan hecho, usted no es bueno. Yo no soy bueno. No somos buenos, merecemos la muerte. Estamos alejados de Dios. Cuando creemos que somos víctimas, nos sentimos superiores, sentimos, yo merezco esto. No, usted no merece nada. Usted es igual de pecador que aquella persona que le ha hecho algún daño. Por ende, necesitamos el evangelio para reconocer que yo soy pecador como esa persona y yo necesito el perdón de Dios de la misma manera que lo necesita esa persona que me falló. Solo así yo podría amar a esa persona. Pero si yo me siento como víctima, como el ofendido, yo no voy a tener amor por la persona que me ofendió. Yo no voy a perdonar a esa persona. Y eso es contrario a lo que el Señor nos manda. Amar a los que os ofenden, bendecir a los que os maldicen. Necesitamos el evangelio. Huyan de aquellas predicaciones y mensajes que animan, pero que no enseñan la verdad. Hay muchos falsos maestros, demasiados hoy en día. Casi todo lo que abunda en redes sociales está lleno de falsos maestros. ¿Cómo saber si hay un falso maestro? Compárenlo con la palabra. Si todavía tiene dudas, bueno, pregúntenos con confianza y podremos ayudarlos a que vean la palabra, no porque yo lo diga o lo diga Pastor Clip, sino porque la palabra lo dirá. Pero les puedo dar un dato que les puede servir. Si la persona que usted está escuchando para motivarse se dice ser pastora, es malo. Si la persona que está escuchando en redes sociales o en YouTube habla mucho de ofrendas y de dar y de ser rico, de prosperar, es malo. Si habla mucho de legalismo, también. La falsa doctrina no es solamente prosperidad, la falsa doctrina también es legalismo, es moralismo. Tengamos cuidado. El levita actúa mal porque se ve mucho más en evidencia que no le importa a Dios. A él le importa el estatus, la fama, el ego. Ese levita no conoce a Dios. Un pastor o hombre o persona que busca fama, estatus, poder, sin lugar a dudas, no conoce a Dios. Alguien que busca fama, estatus y poder no conoce a Dios. Y en una falsa religión, en una religión sin Dios, esos hombres abundarán. Las iglesias sanas escasearán. Es por eso que tenemos que buscar una iglesia cercana a la palabra y no cercana a la casa. Si puede tener ambas, gloria a Dios. Pero si no, haga el viaje. No deje de orar si en caso suyo no hay iglesia sana cerca de su casa para que Dios levante hombres y envíe obreros a su mies y pueda haber iglesias cercanas a su casa. La situación de Panamá es grave, hermanos. Mira, el punto que yo hoy día solo puedo recomendar a 5 iglesias aquí en Panamá. Así de grave está. Y no las conozco todas, pero conozco la doctrina de muchas. Y precisamente por eso es que puedo decir que la gran mayoría están mal. Otra prueba que los danitas no conocían a Dios es que no se llevaron solo al sacerdote, sino también los ídolos, violando flagrantemente el segundo mandamiento de no tener ídolos. La falsa religión siempre trae decepción. La falsa religión siempre trae decepción. Micaías sale en búsqueda de los ladrones que se llevaron a sus ídolos, su sacerdote. Se llevaron lo que consideraba su fuente de bendición. En el versículo 13 de Jueces 17 dice, entonces Micaías dijo, ahora sé que el Señor me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Él creía que la presencia del levita y de sus ídolos sería la razón de la bendición del Señor. Eso no era cierto. Pero la pregunta que surge, ¿cuál crees tú es tu fuente de bendición? ¿Cuál crees tú es tu fuente de bendición? Tengamos cuidado de poner cualquier cosa en el lugar de Dios.
Ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, ni su trabajo, nada de eso es su fuente de bendición. Cualquier cosa que no sea Cristo lo decepcionará, porque todo es perecedero, menos Cristo. Todo es imperfecto, menos Cristo. Necesitamos entender que la bendición no es cosas materiales ni personas, sino la presencia de Dios. Y su presencia es suficiente. No necesitamos más nada. Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Puede usted decir esto como el salmista? ¿Es Cristo su único tesoro? Hermanos, ni siquiera una buena iglesia, ni siquiera un pastor debe ocupar el lugar de Cristo. Solo necesitamos a Cristo. Si usted confía en Él, se dará cuenta que no importa que pierda posesiones, familia, trabajo, solo Cristo es lo único que necesita. Filipenses 3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. El apóstol Pablo entendió esto y pudo decir esto desde una cárcel. La epístola de los Filipenses fue escrita desde la cárcel y es conocida como la epístola del gozo. En el capítulo 4 de Filipenses, Pablo le dice: regocíjense siempre, tengan gozo siempre. Y él no estaba hablando de eso desde un palacio, sino desde una cárcel. Eso significa que no importaba nuestra condición, si tiene a Cristo, usted tiene gozo. Y nadie nunca podrá robarle ese gozo. Nadie. Lo falso es posible perderlo, como Micaía lo perdió, pero a Cristo jamás. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos, nada, ni la muerte, nada nos separará del amor de Cristo. No tenemos excusa para no tener gozo hoy. La única excusa para no tener gozo es que no tengas a Cristo. Y si no tienes a Cristo, te invito a que llegues a Él hoy. No lo pienses más. Ve a Él, porque solo Él te puede dar perdón, solo Él te puede dar paz. Sin Cristo no tenemos nada, aunque lo tengamos todo. Con Cristo lo tenemos todo, aunque no tengamos nada. Una falsa religión nos llevará a hacer cosas horrendas en nombre de Dios. Versículo 25. Los hijos de Dan me dijeron: que no se oiga tu voz entre nosotros, no sea que caiga sobre ti hombres fieros y pierdas tu vida y la vida y las vidas de los de tu casa. Los danitas estaban dispuestos a matar por su religión. Micaías iba a pelear, a morir también por su religión. Él se echó para atrás porque dijo: no, ya no, estos son más fuertes que yo. Pero antes de eso, Micaías no es víctima, porque Micaías ya le había robado a su mamá, y ahora Micaías había también hecho un ídolo por esa falsa religión, había robado por esa falsa religión. La mamá de Micaías fomentó idolatría por su religión. La falsa religión nos va a llevar a hacer cosas horrendas. Una falsa religión, aunque sea en nombre de Cristo, nos llevará a hacer cosas que nos alejan de Dios. Ejemplos sobran, estoy seguro que ustedes conocen. En la historia podemos ver las cruzadas, o los mismos musulmanes, hoy cómo hacen todo esto de asesinarse y buscar matar. Que por cierto, el Islam no es una religión de amor, si ustedes creen que lo es, no lo es. Explícitamente dice que es odio y que quieren matar a los infieles. Y hay muchos cristianos que tampoco entienden esto y hacen las cosas mal. La religión del mundo en general, hoy, digamos que yo no soy musulmán, yo no soy hindú, yo no soy cristiano, pero como les dije al principio, todos somos religiosos. La religión del mundo hoy, dentro de los que son ateos, el secularismo, también está haciendo muchas cosas horrendas. Están matando niños en el vientre de sus madres, están deformando miles de personas, destruyendo familias, dañando conceptos y valores correctos.
Esa es su religión. Esa gente atea que usted ve ahí, esos feministas, esos que andan con ideología de género, esos que le llaman progresistas, ellos están marchando en pro de su religión. No lo reconocerán como religión, pero es religión. Y como es falsa, las lleva a hacer cosas horrendas que nos alejan de Dios. La falsa religión nos va a hacer cosas espantosas. Necesitamos por eso estar seguros de conocer a Dios y su palabra para que nuestras ideas sean conforme a lo que Él quiere y no a lo que nosotros queremos. Porque aunque parezca inofensiva nuestra sabiduría, nunca es buena. El éxito humano no es sinónimo de la bendición de Dios. Si a usted le va bien en su trabajo, si usted tiene mucho dinero, si usted tiene una familia que parece muy buena, eso no significa que usted esté bien con Dios. La abundancia de cosas en la Biblia muy raramente iba acompañada de la presencia de Dios. Los israelitas salen de Egipto cargados de bienes, cargadísimos de bienes. Ricos salieron de Egipto. Pero su corazón estaba lejos de Dios al punto que todos murieron. Ninguno entró, salvo Josué y Caleb. Llenos de dinero, de posesiones, prosperados económicamente, pero lejos de Dios. ¿Eso significa que si tengo mucho dinero también estoy mal? No necesariamente. Usted puede ser rico, no pasa nada con eso. Pero ese no es el estándar para saber si usted está bien con Dios o no. Los danitas lograron conquistar la ciudad, éxito en su misión militar. La consiguieron. Dios está con nosotros. Dios no estaba con ellos. El hecho de que a usted le vaya bien en algo no significa que esté bien con Dios. Mida su éxito por qué tan apegado a la palabra usted esté. ¿Está haciendo lo que la Biblia dice? Ahí hay éxito. Jeremías predicó una vida entera. ¿Sabe cuántos convertidos hubo en el ministerio de Jeremías? 0. Ninguna sola persona se convirtió a la predicación de Jeremías. Ninguna. Predicó por años. Empezó desde su adolescencia. Murió posiblemente de 40, 50 y pico de años. 0 convertidos al Evangelio. Pero Jeremías fue exitoso. ¿Por qué? Si no tuvo una iglesia grande, si no llegó mucha gente, él fue exitoso porque predicó lo que Dios le dijo que predicara. Usted limítese a hacer lo que Dios le pide que haga. ¿Cómo se mide el éxito en el mundo? No es como nosotros lo medimos. Obedece a Dios, perfecto. Tiene éxito entonces. Si hace lo contrario, no podrá ser exitoso por más que le parezca que lo es. Siguiente punto que se ve en este pasaje es que la verdadera religión no se hereda, se enseña. La verdadera religión no se hereda, se enseña. Este pasaje tiene una revelación muy importante. En el capítulo 17 solo sabíamos que era levita. En este pasaje nos dicen quién es el levita. La versión NDLA, que es la que usamos para predicar, traduce al antecesor como Manasés. Si usted tiene otra versión, lo más probable es que diga nieto de Moisés. Así que la mayoría coinciden en que Moisés es el antecesor de Levita y que se llama Jonatán. Ya sabemos cómo se llama el levita, se llama Jonatán y es descendiente de Moisés. Jonatán significa el que otorga o es entregado. Y viene la pregunta, ¿cómo es posible que un descendiente de Moisés esté haciendo esto? ¿Cómo es posible que un descendiente de Moisés, el hombre que Dios usó para sacar a su pueblo de Israel, que estuvo en el monte con el Señor, que recibió la tabla, un descendiente de él ahora está alejando a la gente de Dios? El escritor Donald Carson dice lo siguiente acerca de cómo es el proceso de apostasía. Donald Carson dice, una generación conoce el Evangelio, la siguiente lo da por sentado, y la siguiente lo pierde. La responsabilidad de enseñar a la siguiente generación no es de la escuela, no es del gobierno, no es ni siquiera de la iglesia. La responsabilidad de enseñar a las siguientes generaciones es de los padres. La iglesia sin duda ayuda, pero principalmente la ayuda es de equipar a los padres a hacer su labor de enseñar a sus hijos. No deleguen, padres, esta tan importante y noble responsabilidad que Dios le dejó a nadie más. Esa es una de las razones por las que nuestra generación está como está. Los jóvenes apostatan porque los padres no hacen su labor. ¿Cuánto invierte usted al día en instruir a sus hijos? En enseñarles la palabra. ¿Cuánto tiempo pasa su hijo en oposición
en la escuela o en YouTube viendo cualquier otra cosa. Nuestro deseo como iglesia, cuando se acaben las restricciones, es tener escuela dominical. Pero jamás crea que la escuela dominical es la encargada de educar a su hijo. Esa es su responsabilidad. Nosotros queremos ayudar y la iglesia está para apoyarnos mutuamente, pero la responsabilidad es de los padres. Deuteronomio 6, 7 al 9. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es Dios hablando. Y no le dice Moisés, líder político de Israel, Aarón, líder espiritual. Ese pasaje empieza diciendo, oye Israel, hablándole a cada individuo. Esa orden fue dada a cada padre de Israel. Es por eso que todos necesitamos conocer la palabra de Dios, porque si usted no la conoce, ¿cómo se la va a enseñar a su hijo? Mucho menos su hijo lo va a poder aprender. Es usted el encargado de enseñarle. ¿Se siente que le falta? Sigue estudiando, sigue congregándose, sigue aprendiendo, estamos para ayudar, pero es su responsabilidad enseñarle a su hijo. No menosprecie esa oportunidad. Y tampoco culpe al Estado o a la iglesia. Somos cada uno de nosotros responsables por la instrucción de nuestros hijos. Hermanos, el siguiente punto y último es: Cristo está cercano, no lo ignoremos. El pasaje termina diciendo, versículo 31, levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. ¿Ustedes recuerdan dónde estaba el levita? En casa de Micaía. Y la casa de Micaía estaba en la tribu de Efraín. ¿Saben ustedes qué más había en Efraín? En Efraín estaba Silo, el lugar que en ese momento Dios había determinado como lugar de adoración, el lugar donde estaría su presencia. Micaía no tenía ni siquiera la excusa de decir, es que Silo me queda lejos, es que Silo me queda en la otra tribu, tengo que coger 2 buses y caminar con tantos camellos y caballos. Silo quedaba en Efraín, donde vivía Micaía. Cuando los danitas pasan por Efraín, no van a Silo a preguntarle, aquí están los sacerdotes de Dios de verdad, los que estaban en Silo. No, ellos se van donde Micaía, a un levita inventado por ahí que haciendo sacerdote falso. Por eso que era hipocresía de que quiero buscar del Señor, mentira, no les interesaba. Estaba Silo ahí mismo y no fueron a Silo. Todo ese tiempo Dios estuvo cercano. Todo ese tiempo Dios estaba ahí, en Silo. Por eso que el autor nos dice, durante todo el tiempo ese, la casa de Dios estuvo en Silo. Él nos está diciendo con esa última oración, Dios estuvo ahí todo el tiempo, pero ignorado por completo. Por Micaía, que dice, no, yo no voy para Silo, yo me hago el mismo aquí mismo. Micaía decidió abiertamente ignorarlo. Los danitas decidieron abiertamente ignorar a Dios. Excusas sobraron, pero Dios estaba cercano todo el tiempo ahí. Proverbios 1, del 20 al 25, y quédense ahí porque luego veremos del 26 al 33. Dice, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer mis palabras, porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. Y la sabiduría aquí hace alusión a Dios. Dios diciendo, estoy llamándolos. Dios es el sabio. Los estoy llamando al arrepentimiento para que nos volvamos a Él. Y Él pregunta, ¿hasta cuándo lo vamos a ignorar? ¿Hasta cuándo preferiremos la ignorancia? ¿Hasta cuándo preferiremos la insolencia? Que es otra forma de decirlo. ¿Hasta cuándo las burlas serán lo que disfrutemos? Él nos llama
y nos sigue llamando y nos promete vida, nos promete su espíritu si vamos a Él. No demos más vueltas, no lo ignoremos más. El autor del libro de Jueces pudo haber escrito de otras tribus, pero nos escribió de la tribu que estaba más cercana al santuario de Dios. Efraín debía ser la tribu que gozara del mayor beneficio de la cercanía al Señor. Pero Efraín andaba haciendo lo que le daba la gana y alejando a la gente de Dios. El levita, en vez de decirle, voy a Silo, que está aquí mismito, dice, no, yo te digo aquí, todo lo contrario a Dios. Micaías, en vez de decir, no, vamos allá, yo voy a hacer lo mío. Cercano a la palabra de Dios. Imagínense cómo estaban las demás tribus. A lo menos, a Efraín yo no voy. Amigo o amiga que nos visitas y que todavía no has prestado atención a Dios, que todavía no has escuchado el mandato de Cristo de arrepentirnos y creer en Él, no tardes más, no demores. Porque Él es paciente, pero Él ha decidido que habrá un día final y ese día no va a haber más paciencia. El resto de Proverbios 1, del 26 al 33 dice, también yo me reiré de la calamidad de ustedes, Dios hablando, me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Va a haber un día donde ya no va a haber más llamado de la sabiduría. Cristo anunció y ordenó que nos arrepintiéramos, Pedro, Pablo también, y hoy seguimos haciendo lo mismo. Pero va a haber un día donde ya no va a haber más llamado del Señor. Y ese día, a los que decidieron no escucharle, a los que decidieron hacer como Micaías, su propio altar, como los danitas, que ahí está Dios, pero yo me voy para la casa de Levita mejor, o como Levita que dice, yo no voy a Silo, yo voy para otro lado. Cuando llegue ese día, no va a haber vuelta atrás, y lo que recibirán va a ser el castigo de sus propias acciones, lo que merecen, la destrucción. Ese día va a ser de gozo para los que han creído, para los que han entrado en el corazón del Señor, los que han entrado en su pueblo, los que han creído en Él. Para el resto, será un día de llanto y sufrimiento. Los danitas y los de Efraín fueron destruidos. Ahí dice que estuvieron haciendo eso todo el tiempo hasta el cautiverio de la tierra, versículo 30 del 18. Eso tuvo un fin. Dios tuvo un fin para ellos. Esto no va a ser para siempre. Y en ese fin, unos fueron presos, otros fueron asesinados. Pregunte quién es de la tribu de Efraín por ahí hoy, quién es de la tribu de Dan. Nadie. Usted escucha de los judíos, pero nadie dice, no, yo soy un efraínita, yo soy un danita. No existen. Tampoco va a quedar memoria del que no quiere escuchar a Dios. No juguemos con el juicio de Dios. Estamos en una sociedad pagana, no hay duda de ello, pero seamos luz, vivamos por fe, estudiemos, vivamos y enseñemos su palabra. Cristo cuando vino hizo el mismo llamado, a arrepentirse y a convertirse a Él. Los apóstoles lo hicieron y el llamado no ha cambiado. Hermanos, dejemos nuestros ídolos mentales o físicos, dejemos las falsas religiones, dejemos las malas costumbres, dejemos de buscar el consejo donde no lo hay. Dejemos de hacer las cosas que Dios no quiere. Dejemos de hacer ver como que Dios no existe y necesito buscar otra alternativa. Dios está ahí, cercano. Aquí está llamándonos una vez más al arrepentimiento. Volvámonos a Él. Jesús está cercano. Él es nuestro juez, rey y salvador. Vayamos a Él. No lo ignoremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y de poder meditar en ella. Gracias porque tú dejas este libro de Jueces y estos capítulos para recordarnos cuán grave y peligroso y fácil es alejarnos de ti. Es tan fácil que da temor, Padre. Padre, permítenos no ignorar tu palabra, a no estar tomando decisiones sin consultarte a ti.
que sería como ir a la casa de Micaía en vez de abrir la palabra y ver qué dice tu palabra. Tú estás cercano. Permítenos, Señor, así como ellos debieron haber ido a Silo, nosotros ir a tu palabra y escuchar ahí el consejo que necesitamos, la instrucción que necesitamos. Solo en tu palabra hay vida, solo en tu palabra hay sabiduría. Si alguien hoy no ha creído en ti aún, si alguien hoy está huyendo de ti, prefiriendo la simpleza, prefiriendo ignorarte, permite, Padre, que pueda poner su confianza y su fe en ti, en Cristo, que pueda arrepentirse de su pecado y creer que en Cristo hay salvación. No sabemos cuándo será ese último día, pero mientras haya vida hay esperanza. Padre, te pido que también podamos ser nosotros instrumentos de bendición para los demás. Que en vez de, como levita, mandar a la gente a Lais, lo mandemos a Silo, lo mandemos a Cristo. Que seamos instrumentos de guiar a la gente al único camino, al único que puede dar vida, a Cristo, a nadie más. Que si alguien llega a consultar con nosotros qué hacer, que nuestra dirección sea la única, ve a Cristo. Perdona cuando no lo hayamos hecho así. Y ayúdanos si hemos nosotros tomado esa decisión equivocada. Y permítenos poder redireccionarnos e ir siempre en dirección hacia ti. Siempre. A siempre escucharte y a siempre hacerte caso. Tu voluntad siempre es lo mejor. Amén.